No. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, apresurando un poco el tiempo para que no se consuma tan rápido estos 40 minutos. Vamos a ir trabajando los puntos que nos faltan de la metodología, observando siempre nuestro protocolo, ¿no? Para recordar, ya hemos trabajado toda esta parte del marco general, ¿no? Toda la parte del marco general, objetivos, justificación, delimitación. Les había pedido también que vayan avanzando en su marco teórico conceptual y en el marco empírico, aquellos apartados que correspondan, ¿no? Hay algunos proyectos que son institucionales, corresponde a un marco institucional, hay otros que no son institucionales, sino más bien de orden público, entonces corresponde a un marco histórico, de contexto, etc. Dependiendo cómo, vamos ajustando esto. En estos dos marcos es una obligación citar la autoría de la fuente, es decir, si estamos consultando un libro, quién es su autor, si hemos tomado información de la empresa, quién nos lo dio, etcétera, ¿no? Porque toda esta información, como habíamos dicho, es información ya disponible, simplemente hay que tomarla de la fuente publicada, pero refiriendo siempre la fuente, porque no es información que nosotros no estamos consiguiendo, ¿cierto? En el marco metodológico habíamos trabajado el primer punto, ¿no? Habíamos ya escogido el tipo de investigación que llevaríamos adelante, pensando siempre en el nivel de profundidad en cuanto al conocimiento que deseamos alcanzar. Si va a ser exploratoria, si va a ser descriptiva, correlacional o explicativa. Hasta aquí hemos trabajado, ¿cierto? Sí, dicen. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al segundo puntito, ¿no? Lo ideal es trabajar esta y la próxima semana toda la parte de nuestro protocolo para que nos quede simplemente ya la recogida de información con base en el cuestionario que podamos diseñar. Y con eso va a terminar nuestra investigación porque prácticamente queda aplicarlo y tabularlo, que esa ya es una cuestión más mecánica que no necesita orientación, porque es simplemente un conteo incluso manual de aquellas respuestas. Y si lo hacemos a través de Google Drive, ese conteo sale solito, porque el mismo sistema me da tablas, me da gráficos, me da todo. Entonces lo que queda es, Bien, dicen. sí, es interpretar nomás. Entonces más bien vayan viendo cómo entren a dañinear el Google Drive, vean la cuestión de formularios, vayan un poquito conociendo la herramienta para que llegado el momento la puedan utilizar, ¿no? Para utilizar también la herramienta tenemos que tener una base de datos de los correos de nuestros amigos, compañeros, de la gente a quien queremos aplicar la herramienta. No se puede si no, porque yo tengo que invitarlos para que ellos abran el cuestionario y lo resuelvan. ¿Está bien? Pero Muy se puede bien. compartir por Ajá, se puede compartir creo. por grupo, todo eso. ¿Será? Ah, sí se puede hacerlo, perfecto. Bienísimo, Sí. ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ya se han innovado esas partes, porque yo cuando conocí la herramienta, bueno, hace tiempo, ya hace unos 5 años, solamente era con correo. Claro, no existía también el WhatsApp, ¿no? Entonces era por correo, mandar, pero es sumamente intuitiva la herramienta, ¿no? Es decir, aunque uno no sepa nada, le va direccionando, le va dando el paso a paso. Entonces vayan pensando en su mente y anotando en papel aquellas preguntas que podrían ya plasmarse en su cuestionario. Así vamos ganando tiempo también. Entonces, habíamos trabajado, según el tipo, vamos a trabajar la cuestión del enfoque. Todo esto está visto en nuestro libro de metodología, que ustedes lo tienen, ¿no? Entonces tenemos dos enfoques básicos, obviamente de la combinación de los mismos, nace un tercero llamado mixto, ¿no? Cuando hablamos de enfoques de investigación, primero estamos haciendo referencia al uso de técnicas.
Segundo, estamos haciendo referencia a la forma de presentación de los resultados de la investigación en nuestro informe. ¿Cómo los vamos a presentar? Entonces, atendiendo al uso de las técnicas, tenemos dos enfoques básicos. Uno es el cuantitativo, ¿no? El cuantitativo, y otro es el cualitativo. Que yo decida el uso de uno u otro me va a indicar de manera explícita las técnicas que tengo que utilizar. Haciendo un paréntesis, en el examen, cuando yo les había preguntado, no sé, se puso una situación que decía qué técnicas utilizaría de acuerdo a las metodologías. Entonces, muchos de los compañeros pusieron, utilizaría una metodología cuantitativa haciendo entrevistas. No, no es así, no sucede eso. O sea, es un error decirlo. Porque si la metodología es cuantitativa, de hecho me está direccionando al uso de ¿qué técnica? De Encuesta o cuestionario. De la encuesta o un cuestionario con valores numéricos, ¿cierto? Porque lo que interesa cuando hablamos de cuantitativo es la cantidad. A diferencia de lo cualitativo, ¿no? O sea, las mismas, el uso de las herramientas por sí solas, es decir, de manera separada, son excluyentes entre sí. O utilizo lo cuantitativo o utilizo lo cualitativo. Si quiero utilizar ambos, lo definiré como un enfoque mixto. Pero yo no puedo mezclar de manera aleatoria las técnicas y los enfoques. No se puede hacer eso. Entonces, cuando hablo de lo cuantitativo, estoy hablando de un proceso deductivo. Ya sabemos que lo deductivo aborda la realidad desde lo general a lo particular. Es un proceso secuencial, probatorio. Vamos a la realidad a medir y a probar algo. En cambio, en lo cualitativo no se prueba nada, se construye, ¿ya? Y analiza la realidad de manera objetiva. Es decir, cuando hacemos estudios cuantitativos, los números, entre comillas, hablan. No hay interpretación de por medio. O sea, el número es la representación de la realidad. ¿Qué ventajas tiene? Se puede generalizar los resultados, porque cuando estamos hablando de estudios cuantitativos, al utilizar la encuesta, estamos pensando en aplicar esa encuesta a una muestra que es representativa de una población. Entonces, lo que es los resultados de esa muestra se pueden generalizar a la población. ¿Se entiende el concepto? Es decir, que si tengo 1000 personas que se constituyen en mi población, aplico mi cuestionario efectivamente a 150 personas que han salido de esas 1000 y que se constituyen la muestra. Lo que digan esas 150 personas es válido y se puede generalizar a las 1000 personas que hacen la población. ¿Se entiende, cierto? Cosa que no se puede hacer en lo cualitativo. Hay un control sobre los fenómenos. Obviamente es un control con valores numéricos. Hay precisión en la medición. No hay lugar para la subjetividad. Si me sale el 70% dijo sí, el 20% dijo no y el 10% no sabe, no responde, son precisos los números. No hay por dónde perderse. Ya no hay esa variable de subjetividad que sí la tenemos en los enfoques cualitativos. Se puede replicar, puedo utilizar el mismo instrumento en varios contextos. La réplica es esa. Si hago una investigación, por ejemplo, cuantitativa, para ver la efectividad de las clases virtuales en la Universidad NUR, puedo hacer esa misma investigación replicando absolutamente todo en otra universidad y así, y así, y así. ¿Ya? Cosa que no puedo hacer en lo cualitativo.
y me permite la predicción, ¿no? Estos enfoques, si ustedes recuerdan cuando vimos la cuestión de los paradigmas, cuando estábamos hablando del paradigma positivista, ¿no? Que igual se enfocaba en la objetividad, en la medición numérica de los sucesos y demás, y tendía a la predicción. Es decir, había una especie de pronóstico que uno puede hacer, ¿no? Sobre los datos que tiene o que son arrojados por la investigación. Con base en estos resultados, yo puedo pronosticar lo que viene. ¿Qué preguntas tienen de lo cuantitativo? Pero en realidad es un repaso porque nosotros ya habíamos conversado sobre esto, ¿cierto? Por el otro lado tenemos el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo no se fija en la cantidad, no habla de medición numérica, no mide la realidad con valores numéricos, ¿no? Sino que más bien trabaja de otra forma. El planteamiento es más abierto. Se dice que en la investigación cualitativa no se puede hacer un protocolo rígido, sino que ese protocolo se va construyendo y se va ajustando, es decir, va cambiando a medida que se va haciendo la investigación. Se conduce básicamente en ambientes naturales, ¿no? Como hablábamos siempre en ese ejemplo que dábamos del bullying. Si quiero investigar el bullying en las escuelas, tengo que remitirme a las escuelas. Como es cualitativo, tengo que utilizar la observación, la entrevista, grupos focales, pero con sujetos que estén en sus ambientes naturales. Cosa que no sucede cuando hago cuantitativo, porque yo puedo aplicar mi encuesta independientemente donde esté la gente, no necesariamente en su ambiente natural, ¿cierto? Los significados se extraen de los datos. Ahí no hay una precisión, hay un componente de subjetividad, porque las mismas técnicas que yo utilizo, ¿no? Tienen ese carácter. Son más de interpretación. ¿Qué me dice ese sujeto que ha sido seleccionado? Y una entrevista jamás la voy a convertir a números. Un grupo focal tampoco. Entonces, extraemos más el significado de los datos que el dato mismo. En cambio, en lo cuantitativo, el dato es el importante. Que me digan 70%, 15%, 2%. Eso es lo importante. Porque el enfoque está dado en la cantidad. En lo cualitativo no. Lo importante son los significados. No se fundamenta por razones obvias en la estadística, ¿no? Estamos diciendo de manera reiterada que cuando hacemos un enfoque cualitativo no recurrimos a la medición numérica. Por lo tanto, no trabajamos con la estadística descriptiva, cosa que sí lo hacemos cuando trabajamos con un enfoque cuantitativo netamente. El proceso de acercamiento a la realidad es inductivo. Es decir, recojo la información partiendo de lo particular a lo general. Si tengo que utilizar entrevistas, por razones obvias, mi acercamiento a la recogida de información es de manera particular. Me acerco de manera particular, de manera personal a cada uno de los entrevistados. Si son 15 entrevistados, hago ese proceso de manera recurrente. Entonces, me acerco primero al entrevistado número 1, tomo la información, con ese mismo espíritu y con esa misma temática, bajo el mismo concepto de la investigación, me acerco al 2, me acerco al 3, me acerco al 4 y así de manera recurrente. No quiere decir que a mi entrevistado 1 le voy a hacer un cuestionario
al entrevistado 2 otro cuestionario, al 3 no. No funciona así, ¿cierto? Porque si no los resultados serían muy dispersos, dado que estaríamos tocando muchas temáticas. Y la idea es tener el foco en una sola temática. Analiza múltiples realidades subjetivas, ¿no? Es más, si ustedes recuerdan, todos los paradigmas de producción del conocimiento, el positivismo, el realismo y demás, decían que los otros paradigmas, el de interpretación, el de asociación, eran bastante subjetivos por el uso de estas técnicas cualitativas. Y consideraban que el conocimiento que se obtenía a través de estos ni siquiera era científico. ¿Recuerdan el término de acientífico? ¿Recuerdan el término de no científico? Y estaba referido precisamente a estas investigaciones cuyo proceso sigue un enfoque cualitativo. ¿Cuáles son las ventajas? Profundidad en los significados. Vemos la realidad de manera más cercana, desde otras perspectivas, tomando contacto con el sujeto mismo de la investigación. No lo hacemos a través de un cuestionario, ¿no? En lo cuantitativo, nuestra herramienta principal es el cuestionario. Es más, un cuestionario que puede ser ni siquiera aplicado por mí mismo como investigador, ¿no? Cualquier otra persona lo puede aplicar a solicitud mía. En lo cualitativo no hay esa posibilidad, porque yo como investigador debo recurrir al investigado, al estudiado, hacerle entrevistas, estoy en contacto con él, ¿no? Tenemos como otra ventaja la amplitud en el recojo de la información. Ya habíamos dicho que no solamente nos ofrecían información en cuanto al contenido verbal, sino también no verbal, ¿cierto? La riqueza interpretativa y que contextualiza el fenómeno en su ambiente natural. Si deseamos combinar estos dos enfoques, tenemos el enfoque mixto, ¿no? Que, reitero, es una combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo. Pero no es una combinación desordenada ni aleatoria, sino puede ir por etapas, puede ser con un enfoque dominante, puede ser multimodal, es decir, hay diferentes maneras de trabajar un enfoque mixto. ¿Qué preguntas tienen sobre los enfoques? ¿Alguna pregunta sobre los enfoques? Tenemos nuestra pauta metodológica, al punto según el enfoque. Entonces, tendremos un enfoque cualitativo, será cuantitativo, será mixto, debemos explicarlo. ¿Está bien? Liz, una pregunta. En Sí, ese Mariana. punto donde dice según el enfoque, solo tenemos que decir con cuál vamos a trabajar y por qué. Sí, exactamente. Decir con Lo cuál... mismo en el 1.7.1, ¿no? Donde dice según el Sí, tipo. exacto. En estos 3 puntos, siempre es bueno hacer 2 párrafitos. En un párrafo, indicar de manera teórica qué dice el autor sobre el término elegido, digamos, ¿no? Según Hernández Sampieri, las investigaciones descriptivas son aquellas que, y uno refiere en 2 líneas lo que dice el autor. En el contexto, siguiente párrafo, en el contexto de la presente investigación, lo descriptivo sucede de esta manera. Paso al punto 2, según el enfoque, de acuerdo al autor, lo cualitativo o cuantitativo es tal cosa, ¿no?
y en la investigación sucede de esta manera. Entonces ahí estamos ilustrando al lector en lo que es el acercamiento metodológico conceptual desde el autor y cómo nuestra investigación aplica esos conceptos en la realidad, ya en el contexto de investigación. Ya, Lisa, gracias. Ahora fíjense, en el método está el inductivo o deductivo. Y aquí nos dice que los procesos o investigaciones cuantitativas ya son inductivas. Ya son deductivas, ¿no? Cuantitativo, deductivo. Entonces, cuando en la metodología yo he definido aquí como cuantitativo, en el método debo definirla de manera obvia como deductivo. Si yo he decidido hacer cualitativo, fíjense que el proceso es inductivo. Entonces, si en mi metodología he definido el enfoque como cualitativo, el método va a ser inductivo. Diríamos que hacen pareja lo cualitativo y lo inductivo y lo cuantitativo y deductivo. Obviamente si ponemos mixto, acá también debemos referir que es mixto y explicar en qué momento es cualitativo inductivo, en qué momento es cuantitativo deductivo. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna pregunta? Claro, Lisa. Muy bien. El punto 1.8 vamos a dejarlo en pausa porque no vamos a trabajar todavía las hipótesis. Solamente si las investigaciones serían correlacionales o explicativas, precisamos de una hipótesis, si no, no. Es decir, que este punto entonces no entra a nuestro trabajo. Por eso que aquí se repite el 1.8. ¿Está bien? Entonces vamos a ver el diseño de la investigación. ¿Alguna pregunta de esto? Vuelvo a decir, porque esto es lo próximo que se va a pedir para nuestro avance. Y de toda esta parte del marco metodológico también les voy a pedir que hagamos una exposición comentada a la próxima clase para un poquito agilizar el desarrollo del trabajo. Entonces, ¿quedó claro? ¿Sí? Sí, Lisa. Muy bien. Perfecto. O sea, Lice, perdón, el 1.8 que dice establecer la hipótesis no entra, directamente se salta a 1.8 diseño de la investigación. Sí, porque aquí hacemos una aclaración, dice, ¿no? Establecer la hipótesis si la investigación fuera correlacional o explicativa, pero hemos quedado en la anterior clase también que de preferencia nuestras investigaciones van a ser descriptivas. Entonces, si es descriptiva, no necesita trabajarse este punto. Entonces lo pasamos y nos ubicamos en el 1.8 que sí entra en nuestro trabajo de investigación. ¿Ya? Este refiere al diseño de la investigación, definir el tipo de investigación como experimental, cuasi experimental, no experimental, o definirlo como una investigación transeccional o longitudinal, que es lo que les voy a explicar, cómo procede ahora. Aquí están, todo esto está en el libro de referencia de Sampieri, que ustedes lo tienen, ¿no? Aquí están los diseños de investigación, ¿no? El autor habla de dos diseños básicamente. Diseños no experimentales y diseños experimentales. Los diseños no experimentales simplemente observan y analizan el fenómeno de estudio en su ambiente natural, en su contexto natural. Es decir, el investigador se acerca, observa, estudia, analiza, describe la realidad sin manipular nada de esa realidad. Por eso es no experimental. No experimenta con nada. ¿Está bien? No experimenta con nada.
a diferencia de los diseños de tipo experimental, que administra estímulos o tratamientos o intervenciones. Es decir, aquí el investigador manipula las variables de estudio. No solamente se acerca a la realidad, la observa y la analiza tal cual es, como sucede en lo no experimental, sino que cambia esa realidad, altera las variables de estudio en función a eso que él quiere conocer o investigar, valga la redundancia. Estos estudios o diseños experimentales dan nacimiento a varios tipos de experimentos. ¿Ya? Cosa que en nuestros proyectos no vamos a hacer. Solo necesito que ustedes comprendan la diferencia entre lo experimental y lo no experimental. Lo no experimental simplemente observa y analiza la realidad tal cual es en su contexto natural, sin cambiar nada, sin manipular nada. Lo experimental, todo lo contrario, experimenta en esa realidad que investiga. Y eso da lugar a muchos tipos de experimentos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Lisa. Muy bien. Entonces está claro que nuestros proyectos son no experimentales, ¿cierto? Dentro de los proyectos no experimentales tenemos dos variantes. Los transeccionales o transversales y los longitudinales o evolutivos. Estas dos variantes toman como variable a considerar el tiempo en que se va a investigar. En los diseños no experimentales transeccionales, la característica es que la recolección de datos es en un momento único. Es decir, ese momento único puede ser una semana, puede ser un día, puede ser una hora, etc. Pero lo que me interesa es conocer en este momento qué opina la gente sobre esto. En este momento me interesa conocer qué opina la ciudadanía sobre los bonos pandémicos. En este momento me interesa conocer qué opinan los funcionarios de tal empresa sobre su ambiente de trabajo. En este momento. Y yo como investigador defino el momento. Que puede ser, como les digo, un mes, puede ser 3 meses, etc. Pero es un periodo de tiempo específico. Un periodo de tiempo específico. A diferencia de los estudios longitudinales o evolutivos, cuyo propósito es analizar cambios a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no me fijo, que no corto el proceso en un tiempo específico, sino que estudio todo el proceso desde su origen hasta su final. Por eso son evolutivos, longitudinales. Estudian ese proceso, estudian el objeto a lo largo del tiempo, ven su evolución. Desde el momento 1 hasta el momento 100, que pueden ser 2 años, 3 años, etc. ¿Ya? Entonces, estamos por decir algo. Queremos ver cómo se rehabilitan los niños de las drogas. Captamos a un niño, lo llevamos a un centro de rehabilitación, primer día. Ese proceso de rehabilitación dura 3 años. Observo todo el proceso, desde el día 1 hasta el día 1000 en que se cumplieron los 3 años. Obviamente voy haciendo informes periódicos sobre su evolución. Pero no me estoy fijando en un momento único, sino me estoy fijando en todo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, perfecto. Las longitudinales son las científicas y las transeccionales son más bien las descriptivas.
Sí, abierta. en los diseños de tipo transeccional son obviamente, corresponden con investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales, ¿no? Y las longitudinales o evolutivas son de otro tipo. Entonces De campo. ya estamos entrando a otro, como les decía siempre, hablando de los tipos de investigación, a conocer o a indagar más en la realidad, pretendiendo alcanzar un conocimiento más profundo. En el caso de nosotros, de sus proyectos, los tendríamos que definir como no experimentales transeccionales. Ya, esa va a ser la definición. No experimentales transeccionales. Porque todos ustedes como investigadores respecto de sus proyectos se van a enfocar en el recojo de información en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mariana, que tiene su proyecto de clima organizacional, ella va a enviar un solo cuestionario que puede ser respondido en 2 días, 1 día, 1 hora, no sé, ese es el momento dado. A ella le interesa captar la información de esa gente en este momento, que puede ser 1 semana, puede ser 1 día. No le interesa ir a la organización y estar 1 año viendo qué sucede, ¿no? Cómo evoluciona, etcétera, el clima organizacional. ¿Se entiende, cierto? Sí. Muy bien. Entonces, así se responden estos 2 puntos. Definir el tipo de diseño de la investigación lo definimos como no experimental. Más abajito lo definimos como transeccional. No es longitudinal. Sin embargo, ustedes ya saben el concepto. En lo longitudinal se estudia eso que deseamos conocer desde su inicio hasta su final. Por eso se dicen que son longitudinales evolutivos. Ven el comportamiento, entre comillas, a lo largo del tiempo. Habíamos dicho que este segundo examen va a ser un examen teórico a través de un cuestionario en la plataforma. Entonces, bueno, que todos estos conceptos ustedes los tengan claros. ¿Está bien? Porque de pronto una pregunta teórica puede ser eso. En los estudios transeccionales, ¿no? El investigador pretende conocer cómo evoluciona el objeto de estudio desde su inicio hasta su final. ¿Falso o verdadero? Falso. Exactamente, absolutamente falso. Transeccional quiere decir hago un corte en el tiempo. Me interesa solamente este momento, entre comillas, pudiendo ese momento ser 1 hora, ser 1 día, ser 1 mes, ser 6 meses, o lo que fuera. Y lo otro me interesa conocer todo. Si ese todo son 10 años, son 100 años. Como ejemplo les digo que la carrera de sociología de la Gabriel hizo un estudio longitudinal evolutivo de las relaciones Chile-Bolivia, ¿no? De los 100 años de relaciones Chile-Bolivia. De 1904, con la firma del tratado, hasta el 2004. ¿Qué pasaron en esos 100 años? Y se pusieron a investigar todo, desde que inició hasta que terminó, o hasta ese límite de tiempo que se pusieron. Podríamos hacerlo transeccional indicando, ¿no? ¿Qué opinan los ciudadanos bolivianos y chilenos en este momento, a 2020, sobre las relaciones Chile-Bolivia, cuestión del mar? Y eso sería transeccional. ¿Está bien? Sí, Les voy a pedir que pongan presente en el chat para que haga un registro de su asistencia. Voy a salir, ya queda 1 minutito, y dentro de a las 9:30 ingresamos.
Así da tiempo de convertirse la grabación porque me ha pasado que no se convierte, después no se puede recuperar y después entramos con otro link. ¿Les parece? Sí, Lizeth. ¿A qué hora ahorita? ¿Dice? Sí, ahora es 9:15 y retornamos a las 9:30. Ya. ¿Por qué Ya. se dice? Entonces vamos a salir, ¿listo? Y les paso otro link. Ya.